Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en Webinario Samurabi en este ciclo de charlas en vivo. Y en el día de hoy nos convoca un tema sumamente importante como es la incidencia del COVID-19 y la situación carcelaria. Quien nos estará acompañando y brindando este webinario es el doctor Gustavo Alberto Arocena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales y además profesor titular de Derecho Penal por concurso en la Universidad Nacional de Córdoba. Con mucho gusto lo recibimos y damos comienzo a esta charla. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar mi ponencia, quiero agradecer en primer lugar a José Luis de Palma y a Anabela de Palma por la invitación y además por la prolijidad en la organización de este espacio que en rigor de verdad, más que intentar ser una disertación, se propone configurar un espacio de intercambio y de reflexión. Ciertamente el tema de el COVID-19 y sus implicancias en el ámbito penitenciario es un asunto que involucra múltiples aristas y que justamente por ello impide conclusiones definitivas. Así que vamos a tratar de, bueno, proponerles algún marco teórico dentro del cual poder reflexionar en relación con esta problemática tan compleja como acaba de describirla tan apropiadamente Anabela. Bueno, si tuviéramos que hacer alguna historia breve, acotada, remontaremos al 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, donde fue notificada por primera vez la existencia de esta enfermedad causada por coronavirus que dio en llamarse justamente COVID-19 por la data de su surgimiento y que justamente por la facilidad de su propagación fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como generadora de una situación de emergencia de salud pública de importancia internacional tan solo un mes después de ese 31 de diciembre de 2019. Inclusive no pasaría mucho tiempo, ya el 11 de marzo la OMS, bueno, declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global, a nivel internacional, ascendiera a 118.554 casos. Bueno, no voy a, por supuesto, adentrarme en asuntos que son ajenos a mi ámbito de incumbencias y pronunciarme sobre el COVID. Simplemente, bueno, mencionaré que lo particularmente destacable de este coronavirus es justamente que se propaga de manera muy sencilla, de manera muy fácil, por contacto de una persona con otra que esté infectada por el virus y a través de las gotículas que proceden de su nariz o de su boca, que salen despedidas cuando la primera tose o cuando habla, cuando exhala, y la segunda inhala o toca esas partículas o toca objetos sobre los cuales esas partículas han tomado contacto y de esa manera, bueno, se logra el tan fácil contagio. Fue justamente por esto que muchísimos países adoptaron rápidamente medidas preventivas, como por ejemplo el cierre de fronteras, el aislamiento social, total o parcial por tiempo indeterminado. Este fue justamente el caso de la República Argentina por decreto de necesidad y urgencia 297/20 del 19 de marzo de este año, o aún el hoy vigente distanciamiento social imperativo, que es, como digo, la situación tan particular que hoy estamos viviendo. Bueno, no hace falta mayor reflexión para advertir que, justificado o no, legítimo o no, razonable o no, este distanciamiento social obligatorio, bueno, materializa restricciones al libre ejercicio de un sinnúmero de derechos constitucionales, como el derecho a trabajar, el derecho a la libertad ambulatoria, entre otros, que tienen, como digo, cobertura constitucional por el artículo 14, por el artículo 14 bis, respectivamente, de la Ley Suprema en lo que concierne a esos derechos. Pero, desde luego, no es este el tópico sobre el cual voy a detenerme en esta intervención, en este webinario, sino que vamos a ocuparnos de una cuestión muy específica. Vamos a proponerles algunas premisas que entendemos insoslayables a la hora de reflexionar sobre, como decía, un tópico muy particular, a saber, la situación del colectivo especialmente vulnerable
de las personas privadas de su libertad en un establecimiento penitenciario, ya sea en carácter de condenados o aún en su condición de presos preventivos en estos contextos de pandemia. Es que si este advenimiento de la pandemia y la imposición de este distanciamiento social obligatorio pusieron patas para arriba, si me permiten la expresión, la cotidianeidad de la población del mundo libre, bueno, en lo que concierne a las personas privadas de su libertad, bueno, la obligación inalienable del Estado de proteger su salud pública y los derechos individuales de estas personas, bueno, han dado lugar a un conjunto de problemas particularmente sensibles, particularmente preocupantes. Y es justamente de eso de lo que pretendo que nos ocupemos en esta intervención. Lo expresado es así, en definitiva, porque la ejecución de la pena privativa de la libertad que se lleva a cabo en las llamadas instituciones totales, como las cárceles, por cierto, bueno, en la gran mayoría de los casos, al menos en lo que concierne al contexto latinoamericano, se lleva a cabo en condiciones de superpoblación, de higiene precaria, de infraestructura arcaica, lo cual torna dificultoso esta práctica regular y estricta de las medidas de protección básicas contra este nuevo coronavirus. Por ejemplo, el lavado de manos con determinados productos, en fin, el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas, que son, como digo, recaudos elementales para evitar la tan fácil propagación que caracteriza a este coronavirus. En fin, son estas medidas elementales para la preservación de un derecho, como el derecho a la salud, cuya protección tiene raigambre constitucional por virtud del artículo 42 de la Constitución y que en modo alguno se ve afectado por la condena o por la ley respecto de las personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad. Parecerá una verdad de perogrullo, pero hay que recordar que justamente quien purga una pena en una institución total es una persona a quien se le restringe exclusivamente el derecho a la libertad ambulatoria y eventualmente todos aquellos derechos que deban verse restringidos como, diría, consecuencia de hecho de la privación de la libertad. Pero la condición del preso como sujeto de derechos es algo indiscutible y que debe ser tenido en cuenta a la hora de reflexionar sobre estos asuntos. Pero para recapitular, enderezar la bitácora de reflexión que pretendo proponerles, vamos a tratar de reconstruir cuál es el marco normativo que de alguna manera debe tenerse en cuenta a la hora de reflexionar sobre estos asuntos. En definitiva, vamos a reflexionar sobre las normas jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico penal relativas a la ejecución de la pena privativa de la libertad. Desde luego que por una cuestión de jerarquía o de supremacía normativa, vamos a comenzar por las prescripciones de raigambre constitucional y, como todos sabemos, por imperio del artículo 75 y 22 de la Constitución Nacional reformada en el año 94, bueno, sabemos que distintos tratados internacionales de derechos humanos, entre los cuales está la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Ginebra 1984, y otros que se añadirían luego a esos 11 tratados originales que incluyen disposiciones concernientes a la ejecución de la pena privativa de la libertad. Como consecuencia de esto, esos tratados internacionales constitucionalizados, aunque no se incorporaron formalmente a la Constitución, han pasado a integrar lo que junto con esta damos en llamar el bloque de constitucionalidad federal, que se ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico y que justamente se erige en principio fundante y de referencia de todas las normas restantes de nuestro ordenamiento jurídico. Y como decía, en relación con la ejecución del encierro carcelario, hay en ese bloque de constitucionalidad federal un conjunto de normas de aplicación específica y de relevancia sobresaliente.
Desde luego que debo comenzar por el tan conocido artículo 18 de la Constitución Nacional y esta parte final que alude o que establece que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autoriza. Esta norma de la Constitución histórica, bueno, según la tesis a la que adherimos, consagra el llamado principio de humanidad en la ejecución de las penas privativas de la libertad, que es, en rigor de verdad, la máxima que rige todo el sistema de la ejecución de las penas de encierro. Esta disposición, esta cláusula, lo que hace es introducir, diría, una pauta de política penitenciaria cuyo objetivo básicamente es prohibir toda medida de crueldad o de rigor excesivo que pudiera emplearse contra los presos mientras permanecen en sus celdas, mientras permanecen en los establecimientos carcelarios. El castigo para el encarcelado no debe ser otro que la pena misma con arreglo a su manera de ser legal. Por eso es que las cárceles en sí mismas, por sus condiciones materiales, higiénicas y de salubridad, no deben agravar el mal inherente a la pena, ni, por cierto, las autoridades ejecutarlas de modo tal que se aumente ese mal. Pero bueno, esta primera norma, como digo, lo que hace es consagrar el principio rector en esta materia, que es el principio de humanidad en la ejecución del encierro carcelario. Pero, por otro lado, el ordenamiento jurídico constitucional de nuestro país, como decía, a través de estos tratados internacionales constitucionalizados, si se me permite el neologismo, han incluido otras normas que son relevantes en torno a este asunto. Me voy a referir ahora a la Convención contra la Tortura de Ginebra, bueno, adoptada por Naciones Unidas por resolución 39/46. Bueno, hay una norma puntual que debe ser mencionada, que es su artículo 16, cuyo apartado primero estipula que todo Estado parte asume el compromiso, se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, como lo define ese propio conjunto normativo en el artículo primero, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Tenemos entonces en el peldaño o la jerarquía normativa constitucional de nuestro Estado el principio de humanidad en la ejecución del encierro carcelario, que surge del artículo 18, y la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que surge de la Convención de Ginebra. Ahora bien, a estas reglas de jerarquía constitucional se agregan otras, no ya de raigambre constitucional, sino de jerarquía legal, pero que, encuentran su importancia en la especificidad del conjunto normativo que las abarca. Básicamente estoy haciendo referencia a la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Desde luego, ella trae prescripciones vinculadas, en lo que nos interesa a los fines de esta intervención, con el trato que ha de dispensarse a los reclusos y con su derecho a la salud, comprendido entre los múltiples derechos de los cuales el recluso es titular, lo decía antes al referenciar su estatus de sujeto de derecho, y que no resultan limitados ni por la sentencia que dispuso su condena, ni por la ley. Veamos cuáles son esas normas. El artículo 58 de esta ley penitenciaria básicamente establece que el régimen penitenciario debe asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos y que para ello deben implementarse medidas de prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos. Advertirán que el énfasis se dirige justamente a poner de resalto circunstancias particularmente relevantes en contextos como esta pandemia que estamos viviendo, que impone recaudos o resguardos preventivos que condicionan
el lugar donde las personas privadas de su libertad están alojadas. Y el artículo 143 de la ley penitenciaria añade que el interno tiene, decía, como derecho inalienable, que le corresponde en tanto sujeto de derecho, tiene, decía, derecho a la salud y debe brindársele, en virtud de ese derecho, oportuna asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los tratamientos prescriptos. Tenemos allí una, por cierto, muy rudimentaria semblanza de normas específicamente aplicables al asunto que nos convoca. Ahora, ¿por qué resultaría importante tener presente este artículo 18 de la Constitución y el derecho a la salud de los reclusos cuando debemos reflexionar sobre la situación de los internos en contextos como el que vivimos de una emergencia sanitaria? Bueno, la jurisprudencia puede ayudarnos a responder este interrogante y qué mejor que hacerlo por medio de referencias a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el tan conocido y, por cierto, interesante fallo Badin, justamente de la Corte Suprema del año 95, bueno, el Cimero Tribunal Argentino dice, me permito alguna cita textual, que un principio constitucional impone que las cárceles tengan como propósito fundamental la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ella. Bueno, justamente hace referencia al artículo 18 de la Constitución, y luego aclara que este postulado, contenido en el capítulo concerniente a las declaraciones, derechos y garantías, reconoce una honrosa tradición en nuestro país, ya que figura en términos más o menos parecidos en las propuestas constitucionales de 1819 y 1824, a más de integrar los principios cardinales que inspiran los primeros intentos legislativos desarrollados por los gobiernos patrios en relación con los derechos humanos. Y en lo que quiero destacar fundamentalmente, la Corte en Badin agrega, como tal, esta norma impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios, la obligación y la responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, su salud e integridad física y moral. Fin de la cita. La idea, creo, es bastante clara. En virtud de la particular situación en la que se encuentran las personas que cumplen una pena privativa de la libertad en una institución total, el Estado tiene lo que en la dogmática penal llamamos una posición de garante respecto de la vida y la salud de esas personas, posición de garante que lo obliga a adoptar medidas imprescindibles para evitar cualquier situación lesiva o riesgosa para esos bienes jurídicos de las personas prisionizadas. El Estado tiene, en definitiva, por esta especial posición institucional, tiene el rol de garante de la preservación de la vida y la salud de los reclusos, pesando sobre el Estado, lo diría en términos de funcionalismo de Günther Jacobs, bueno, pesan sobre el Estado en virtud de ese rol institucional expectativas normativas derivadas de tal rol, cuya defraudación deriva en la responsabilidad, incluso o aún principalmente penal, de esta agencia estatal. El Estado, en definitiva, respecto de las personas que guarda en sus cárceles, desempeña un rol institucional que genera expectativas normativas que forman parte de su rol y que lo obligan, insisto en esta idea, a evitar resultados de lesión o de peligro para la vida o la salud de aquellas personas. El Estado, entonces, en relación con los derechos que hemos mencionado al comienzo de esta intervención, tiene una posición de garante para la preservación y plena vigencia de ellos. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha refrendado esta idea según la cual el Estado tiene, respecto de las personas privadas de su libertad, una posición especial de garante derivada justamente de la situación de hecho en que se encuentra la persona bajo custodia en relación con estas corporaciones estatales. Es, insisto, una
una idea que la propia Corte Interamericana ha sostenido en el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, un precedente del año 2004. Invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde luego, no es azarosa, no la traemos porque sí a colación, sino que la jurisprudencia de los órganos internacionales, justamente como la Corte Interamericana, debe servir de guía para la interpretación de los preceptos de los instrumentos sobre derechos humanos de tipo convencional. Concretamente, y es lo que interesa a los fines de la Corte Interamericana, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el coloquialmente conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Y este Pacto de San José de Costa Rica también consagra, todos lo sabemos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad psicofísica, el derecho a no ser sometido a tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, es decir, consagra los mismos derechos a los que nos hemos referido con anterioridad, por lo cual esta posición de garante, ratificada por la Corte en Madrid y también por la Corte Interamericana, el Instituto de Reeducación del Menor, tiene una trascendencia fundamental en el contexto de la preservación de estos derechos que se vinculan con el recluso. No está de más añadir, por otro lado, que no solo estas normas vigentes y vinculantes respecto del Estado, tienen contenido y aplicación directa en relación con las personas privadas de su libertad y el respeto y preservación a su vida y a su salud, sino que también hay normas del llamado soft law o weak law que aluden a esta posición de garante. Estas son normas, insisto, que no son vinculantes, pero que justamente por la ascendencia de las agencias de las cuales provienen, hace que sean también normas de consulta obligatoria en relación con la problemática específica que uno vaya a consultar. Y en este terreno, las llamadas reglas Mandela, incluyen en la Directriz 24 también estipulaciones que resultan relevantes a la hora de proponernos las reflexiones que aquí emprendemos. Esa directriz básicamente establece que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán, y esto es importante en cuanto a profundizar respecto de el contenido y el estándar del derecho a la salud que corresponde a los reclusos. Señala la Directriz 24 de las reglas Mandela que en relación con estos derechos que tienen los reclusos a la prestación de los servicios médicos, añade la directriz que los reclusos gozan de los mismos estándares de atención médica que estén disponibles en la comunidad exterior e incluso tienen acceso gratuito a los servicios de salud necesaria sin discriminación por razón de su situación jurídica. Para expresarlo en términos sencillos, los reclusos tienen derecho al mismo estándar de atención médica que el estándar del que gozamos las personas en el medio libre. La regla se orienta en la misma concepción que en la misma dirección en la que nos hemos pronunciado en cuanto al Estado y su posición de garante respecto de los presos y fundamentalmente respecto del contenido de uno de los derechos que el Estado debe preservar en relación con los presos, a saber, el derecho o su derecho a la salud. Sentado todo esto, creo que podemos avanzar preguntándonos, no quiero abusar del tiempo, así que estoy espiando cómo vamos. Anabela, que está atenta y vigilante, me hará saber si vamos bien o no, pero decía que, sentado este marco normativo que surge no solo de normas vinculantes, sino de estas normas internacionales del weak law o del soft law, decía, veamos entonces, ¿qué circunstancias hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo el Estado debe cumplir con esta posición de garante? La idea es, los presos tienen determinados derechos, entre los cuales está el derecho a que se preserve su vida y su salud. La segunda idea fue, el Estado tiene una posición de garante respecto de esos derechos. La tercera idea que les propongo, el tercer peldaño de reflexión, tiene que ver con
¿Cuáles son, en definitiva, las prestaciones que el Estado debe desarrollar para el correcto desempeño de esta posición de garante en estos contextos tan particulares? Vale decir, cómo el Estado cumple con su posición de garante en contextos de una enfermedad como el COVID, que, como lo vimos antes, se transmite muy fácilmente de una persona a otra, ya vimos de qué manera, y que fue declarada incluso por la OMS como una pandemia el 11 de marzo del 2020. Bueno, la propia Organización Mundial de la Salud elaboró también durante el mes de marzo del año en curso, elaboró una interesantísima guía interna que de alguna manera nos permite responder este interrogante. La Organización Mundial, en esta guía interna, que no tiene traducción, la he traducido especialmente para esta intervención, bueno, de alguna manera propone que las personas privadas de la libertad, como las que están en prisiones u otros lugares de detención, son generalmente más vulnerables a la enfermedad del COVID-19 que la población general, debido a las condiciones de confinamiento en las que viven juntas durante prolongados periodos de tiempo. Además, dice la OMS, la experiencia demuestra que las prisiones, las cárceles y otros lugares similares en los que las personas están reunidas con mucha proximidad pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y fuera de las cárceles. Justamente por eso, dice la Organización Mundial, la salud en las cárceles se considera en general como salud pública. La respuesta al COVID en las prisiones y otros lugares de detención es particularmente difícil, pero requiere el enfoque de todo el gobierno e incluso también de la sociedad. Las personas recluidas, así surge de este documento de la OMS, bueno, tienen una mayor carga subyacente de enfermedad y peores condiciones de salud que la población en general. Y con frecuencia suelen enfrentar una mayor exposición a riesgos como tabaquismo, higiene deficiente, una defensa débil e inmune debido al estrés, mala nutrición, prevalencia de enfermedades coexistentes, en fin, son situaciones que aluden a la condición sanitaria general del recluso. Por eso es que, concluye la OMS, el marco de los derechos humanos proporciona principios rectores para determinar la respuesta al brote de COVID. Deben respetarse los derechos de todas las personas afectadas y todas las medidas de seguridad pública deben llevarse a cabo sin ningún tipo de discriminación. Las personas en prisiones y en otros lugares de detención no solo son más vulnerables a la infección por COVID-19, sino que son especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Por eso es que, insisto, la OMS reitera que los principios que tienen que aplicarse a la hora de tratar la pandemia en contextos de encierro son los principios que rigen el marco de los derechos humanos y siempre teniendo en cuenta las dos ideas con las que he comenzado. A saber, en primer lugar, que el Estado tiene una verdadera responsabilidad institucional respecto de las personas que guarda. Y en segundo término, que estas últimas tienen derecho a gozar los mismos estándares de atención de la salud que aquellos que están disponibles en el medio libre. En síntesis, ¿qué debe hacer el Estado para cumplir con su posición de garante? Bueno, básicamente lo que debe hacer es velar por la salud y por la vida de las personas privadas de su libertad, teniendo en cuenta, en primer lugar, que ellas integran un colectivo particularmente vulnerable, cuyos derechos, justamente por ello, tienen que ser atendidos en forma especial, teniendo en cuenta inclusive que ellos son titulares del derecho a gozar del mismo estándar de atención a la salud que aquel estándar al que podemos acceder las personas en el medio libre. A lo que venimos señalando se añade, pues, un dato fundamental que la Organización Mundial desarrolla sobre la base de conocimientos empíricos que estudios de campo ya están certificando, a saber, la particular situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas privadas de su libertad
en las cárceles de todo el mundo, pero en particular en las cárceles de nuestra América Latina. Pero inclusive parece interesante acercarnos más a la situación argentina. Estamos haciendo referencia a estándares generales. Bueno, veamos cómo todo cuanto venimos exponiendo puede aplicarse a la situación de las cárceles de nuestro país. Como punto de partida básico, parece incuestionable que cualquier política penitenciaria que pretenda desarrollarse en coyunturas tan particulares como la de la pandemia por COVID-19, bueno, si no se pretende enajenada de la realidad, si pretende ser idónea y eficaz, no tiene que apartarse de la realidad y por ello tiene que reparar en la realidad de nuestras prisiones. Es muy sencilla la premisa de la que estoy partiendo. Para elaborar una política penitenciaria eficaz, por cierto, debe tenerse en cuenta las características definitorias de las cárceles de nuestro país. Por supuesto que no voy a detenerme aquí realizando una descripción exhaustiva de cuáles son los rasgos definitorios de las prisiones en Argentina, pero sí podemos, sobre la base de evidencia empírica que eventualmente podré referenciar, dar cuenta de un dato estructural de prácticamente la totalidad de los establecimientos penitenciarios de nuestro país. Me refiero a la sobrepoblación reclusa. Las cárceles argentinas, estimados amigos, prácticamente en su totalidad alojan más personas que la capacidad del sistema tolera. Para que no quede la afirmación como una mera referencia dogmática, en el sentido de carecer de apoyo en la evidencia, o la evidencia empírica, bueno, digamos que en 2016, las últimas referencias exhaustivas con las que se cuenta, en un sistema carcelario cuya capacidad permitía el alojamiento de 67.110 reclusos, había albergadas 76.261 personas. Son datos, insisto, que tomamos de estudios de campo llevados adelante por ILANUD, el tan prestigioso Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. O sea, nuestras cárceles, en las últimas estadísticas con las que contamos, luego el sistema el problema se fue agudizando, decía, nuestras cárceles alojaban 10.000 personas más que las que el sistema permitía albergar. Bueno, el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de 2018 no modifica sustancialmente esta información, pero incluso aporta otro dato significativo, y es el siguiente. De las 94.883 personas que estaban privadas de su libertad en la Argentina, 53%, añadiría, tan solo 53% son condenadas, mientras que el 47% son procesados. Para que se entienda, casi la mitad de nuestros reclusos son personas que no han sido todavía o no han sido condenadas por la comisión de un hecho delictivo. Son personas que están sometidas a proceso penal, pero en relación con las cuales no se ha dictado una resolución, una sentencia definitiva y válida que, insisto, enerve o eche por tierra su estatus jurídico de inocente. Si tuviéramos que seguir describiendo nuestras cárceles, a esta circunstancia de la sobrepoblación añadiríamos la altísima selectividad de la criminalización secundaria en los países de América Latina. Básicamente, en las cárceles de nuestro entorno, las personas prisionizadas son en su enorme mayoría hombres jóvenes con escasa formación educativa, sin mayores competencias para el desarrollo de actividades laborales lícitas, desocupados y que cometen prioritariamente delitos contra la propiedad de manera torpe, porque, como también lo certifican las estadísticas, en la mayoría de los casos son sorprendidos en flagrancia, vale decir, durante la misma comisión del hecho delictivo. A esto se suma que son personas que están emplazadas o ubicadas por debajo de la línea de la pobreza o de la indigencia. En definitiva, se trata de personas que están
muy caracterizadas por esta selectividad del sistema. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el problema de la sobrepoblación carcelaria y la salud precaria de un conjunto importante de reclusos es tan trascendente a la hora de concebir una política penitenciaria en tiempos de COVID? Bueno, parecería que la respuesta es particularmente sencilla. La sobrepoblación carcelaria conlleva una grave vulneración de derechos porque produce hacinamiento, obstaculiza el acceso a derechos básicos e incluso profundiza las pésimas condiciones materiales en que se desarrolla la privación de la libertad. Sobrepoblación carcelaria equivale a hacinamiento y hacinamiento a su vez equivale a la prácticamente ineludible afectación de derechos fundamentales de los reclusos. Pero inclusive la situación es más grave o se amplifica, me animaría a decir, cuando el fenómeno se produce, cuando la sobrepoblación o el hacinamiento se producen en contextos de una enfermedad que, como hemos repetido quizás de manera exagerada, se transmite de manera muy sencilla a través del contacto estrecho entre las personas. Por eso es que es posible sostener que la pandemia se muestra como un problema que agrava otro problema estructural ya existente. Lo que ha hecho el COVID, de alguna manera, entendemos, es, como acabamos de mencionar, poner en evidencia e incluso profundizar un problema estructural sobre el cual deberíamos volver nuestra mirada, no solo en tiempos de pandemia, sino en todo tiempo en el cual se pretenda una política penitenciaria respetuosa de los derechos de los reclusos. Me refiero al problema de la sobrepoblación penitenciaria. Bueno, en este sentido, bueno, hay equipos de investigación. Se me ocurre pensar en el equipo del proyecto de investigación Cambios en el Castigo en la Argentina Contemporánea, que básicamente ha advertido el mismo estado de cosas que aquí pretendemos denunciar. Este equipo destaca: es imperioso asumir el dato estructural de sobrepoblación de las cárceles de Argentina y América Latina para poder delinear respuestas efectivas que impidan el aumento de los niveles de conflictividad frente a la pandemia. Es que, en definitiva, con cárceles de estas características, es decir, con cárceles sobrepobladas, con hacinamiento, con falta de privacidad, con merma en la salud, con escasa alimentación, con prácticamente nulas actividades educativas, laborales y recreativas, bueno, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 adquiere un matiz más preocupante todavía. Si el hecho de sobrepoblación impide adoptar medidas básicas para la prevención de una enfermedad de fácil contagio como el COVID-19, que incluso puede llevar a la muerte, bueno, pensamos que resulta imperioso, y esta es una de las tesis que pretendemos defender, resulta imperioso adoptar medidas que modifiquen este estado de cosas. Y esas medidas básicamente deben partir por la disminución de la cantidad de personas prisionizadas para así estrechar el problema del hacinamiento penitenciario y de esta manera reducir el problema, insisto, del COVID en contextos de encierro. No hace falta que me pronuncie aquí respecto del uso desmedido que hay respecto de la prisión preventiva en América Latina. Pues bien, este es el momento de volver nuestra mirada respecto de estos asuntos para reducir la sobrepoblación carcelaria y de esta manera reducir o achicar, si me permiten la expresión, los problemas que esa sobrepoblación penitenciaria profundiza en contextos de una pandemia como la que hoy estamos viviendo. Bueno, dijimos que es imprescindible, no me voy a extender mucho más porque quiero eventualmente intercambiar algunas ideas con ustedes, es imprescindible reducir la población reclusa y esto puede hacerse de distintas maneras. Puede pensarse, por ejemplo, en la sustitución del encierro carcelario por las alternativas para situaciones especiales que contempla la ley 24.660. Estoy pensando en la prisión domiciliaria, en la prisión discontinua, en fin, las distintas alternativas que específicamente disciplinan la ley, y esto puede hacerse a través de la aplicación analógica in bonam partem de estos institutos,
o también por medio del cumplimiento de la pena en establecimientos abiertos o regidos por el principio de autodisciplina, o aún a través del cumplimiento de la pena con el agregado de la concesión de salidas transitorias que disminuyan los lapsos de convivencia penitenciaria en condiciones de hacinamiento. Todo esto, por supuesto, debe hacerse con arreglo a criterios razonables que impidan situaciones injustas o, si cabe la expresión, moralmente intolerables, como por ejemplo favorecer condenados por crímenes aberrantes, como verbigracia los relacionados con criterios, digo, como los vinculados con el reducido monto de la pena, la proximidad de su agotamiento, la condición no violenta del delito cometido y principalmente la inclusión del recluso dentro de colectivos especialmente vulnerables. Es que para nosotros la situación de encierro coloca al preso dentro de un colectivo vulnerable general, pero dentro de ese colectivo vulnerable general hay subgrupos particularmente vulnerables, y en cuanto a esto, bueno, me voy a remitir a todos los estándares que en el ámbito internacional se desarrollan al respecto. Dentro de este colectivo vulnerable general, que es el de las personas privadas de su libertad, digo, hay subgrupos especialmente vulnerables como el de las personas con asma, diabetes, cáncer, enfermedades coronarias, VIH, SIDA, baja inmunidad, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en fin, son algunos de los muchos criterios razonables posibles que pueden emplearse para reducir la población carcelaria. Pero también puede lograrse la reducción de la población carcelaria, y quizás, diría, en mayor medida, bueno, poniendo mientes en la especial situación de los llamados presos sin condena, es decir, de las personas procesadas respecto de las cuales no se ha enervado el estatus jurídico de inocente mediante el dictado de una sentencia de condena. Recuerden, estamos hablando de personas jurídicamente inocentes. Bueno, respecto de estas personas, esta condición jurídica de inocente reclama, en contextos de pandemia, aunque en realidad en todo tiempo, bueno, un trato como tales. De poco sirve que discursivamente les reconozcamos el estatus de jurídicamente inocentes si no les dispensamos ese trato como tales. Por eso es que persona jurídicamente inocente, que se corresponde con el trato de jurídicamente inocente, supone la limitación al máximo de la utilización del encierro cautelar y el empleo, en lugar de la detención preventiva, de la prisión preventiva, de medidas de coerción menos gravosas, pero que muchas veces resultan igualmente eficaces para conjurar los riesgos para el proceso penal. Cauciones, la prohibición de abandonar determinado lugar, la obligación de reportarse periódicamente ante el órgano judicial, en fin, distintas alternativas menos gravosas que el encierro carcelario, o incluso se puede pensar también en la aplicación de institutos como la suspensión del proceso prueba o la expulsión anticipada, que, insisto, también coadyuvan en la reducción de la población carcelaria, en este último contexto en relación con los presos sin condena. Decía, bueno, que señalados estos criterios puntuales, quizás pueda proponerse como un criterio razonable de consulta obligatoria para emprender una necesaria reducción de la población carcelaria en contextos de COVID. Bueno, el ya referenciado principio de la equivalencia de cuidado, o más específicamente, equivalencia de estándares de atención médica entre las personas del medio libre y los privados de su libertad. De cualquier manera, hay que señalar que esta necesaria reducción de la población reclusa no solamente reclama, y esto creo que debe ser enfatizado, respuestas que surjan de la agencia de las administraciones de justicia penal, es decir, de las agencias judiciales, sino también acciones concretas de las restantes agencias del Estado, y así el Poder Legislativo podrá dictar leyes que actúen en este sentido, con carácter general, y también le corresponderá
a la agencia encargada de la administración, bueno, adoptar medidas que se orienten a reducir la población reclusa y a garantizar estándares de atención equivalentes a los del medio libre en relación con las personas privadas de su libertad. Bueno, no quiero extenderme mucho más en relación con esto, pero sí, sí vamos a hacer alguna referencia fundamental, no solo a que ha habido algunos fallos jurisprudenciales que parecerían haber reparado en este tipo de posicionamientos que estamos resolviendo. Quizás el fallo señero en este terreno haya sido este pronunciamiento de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires del 8 de abril de 2020, que justamente resolviendo un habeas corpus, bueno, lo que ha hecho en relación con las personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, bueno, se contemple su posibilidad de acceder sencillamente al arresto domiciliario sobre la base de, insisto, estas condiciones que ahora estamos analizando. Pero cierro con una idea última, casi respetando la hora que Anabela me había propuesto. Cierro una idea última que quizás ratifique la posición que pretendo defender. Bueno, no solamente son razones humanitarias las que aconsejan y que incluso imponen la reducción de la población reclusa para posibilitar una prisionización que no vulnere intolerablemente los derechos de los reclusos en contextos de pandemia. Hay otras razones que son de corte dogmático jurídico. Como sabemos, los códigos penales prevén como consecuencias jurídicas que debe seguir a cada hecho delictuoso escalas penales que en abstracto reprimen a un supuesto de hecho abstracto. Son escalas penales que se corresponden proporcionalmente con la respectiva gravedad del derecho lesionado. Bueno, las escalas penales están fijadas, como sabemos, en las penas divisibles por tiempos de privación de la libertad que desde luego, desde el punto de vista empírico, esto ya nadie lo niega, bueno, conlleva un sufrimiento inherente al encierro carcelario. Y bueno, y es dentro de un mínimo y un máximo que el juez, en la llamada individualización judicial de la pena, bueno, individualiza la pena en el caso concreto, es decir, precisa cuál es la proporcionalidad en el caso individual. Así se establece una relación delito-pena, en primer lugar por el legislador, que luego es particularizada en el caso concreto por el juez a la hora de aplicar o de individualizar la pena. Lo hace, por cierto, en virtud del llamado principio de proporcionalidad. ¿Por qué menciono todo esto? Básicamente porque la proporcionalidad se altera y la pena se vuelve desproporcionada cuando el sufrimiento en función de las particulares condiciones de encierro se profundiza. La proporcionalidad se altera y la pena se vuelve desproporcionada, como decía, cuando el sufrimiento aumenta por condiciones materiales del encierro, como por ejemplo la ya mencionada superpoblación penal, a la cual ahora se suma la amenaza de muerte que deriva de este virus de tan fácil contagio como es el COVID-19. Por eso es que pensamos, y con esto me acerco ya al final, que hay buenas razones para considerar que ante una enfermedad como la del COVID-19, insisto en el concepto de muy sencilla transmisión e incluso con idoneidad para causar la muerte de las personas infectadas, un encierro carcelario que impida la adopción de medidas básicas para evitar el contagio. Todos sabemos que la situación de superpoblación conduce al hacinamiento y en celdas donde debe haber una persona hay 2, 3 o hasta 4, por no mencionar sino los casos menos leves. Bueno, este tipo de situaciones lo que hace es alterar la proporcionalidad de la pena que ha individualizado el juez al dictar la condena, porque el sufrimiento ya no es solo inherente a esa privación de la libertad, con arreglo a su propia manera de ser legal, como decía al principio al citar el artículo 18 de la Constitución, sino que también al sufrimiento inherente a la pena, según su manera de ser legal, se agrega el sufrimiento derivado del peligro cierto y concreto de afección a la salud por contagio e incluso que se arribe a la muerte como condición de ese padecimiento. Desde otro costado, ya sí, para cerrar,
hay que saber que la sobrepoblación carcelaria con la, limitación excesiva del espacio personal que corresponde a cada recluso, ha sido considerada por distintos tribunales internacionales como configurativa de un trato degradante proscripto por normas supremas argentinas. Ya lo vimos antes al analizar la Convención de Ginebra del 84 contra la tortura. Si esta limitación excesiva del espacio personal que corresponde a cada recluso viola derechos fundamentales y es configurativa de un trato degradante en situaciones normales, para decirlo de alguna manera, ¿no conduce esto acaso a un trato sensiblemente o cualificadamente degradante cuando esa privación de la libertad se da en contextos de pandemia? Entiendo que la respuesta afirmativa a este interrogante es absolutamente ineludible. He tratado, en definitiva, y ya casi cierro la hora que nos habíamos planteado, he tratado, decía, de simplemente esbozar algunas premisas para que podamos intercambiar ideas en relación con este problema. Me permito una reflexión final. Espero que estas reflexiones, bueno, hayan permitido transmitir de manera clara una idea simple: la reducción de la población reclusa alojadas en cárceles superpobladas y con ello hacinadas no es solo una mera opinión de algunos aficionados del derecho penal como nosotros, sino que la disminución de la cantidad de internos hasta por lo menos alcanzar la capacidad de alojamiento ideal de cada establecimiento penitenciario es en todo tiempo, pero particularmente en tiempos de una pandemia fácilmente transmisible, una imposición de nuestro ordenamiento constitucional en cuanto prescribe que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos resguardados en ellas, en cuanto prescribe que los reos son sujetos de derechos a quienes la sentencia no los priva de su derecho a la salud, entre muchos otros derechos, y que por último, ese derecho a la salud debe ser concebido como un derecho a la salud en términos de derecho a la misma atención que el recluso deba tener en relación con la atención que las personas podemos lograr en el medio libre. Por eso es que vamos a partir de estas ideas, intercambiar algunas otras reflexiones que ustedes puedan proponer. Bueno, yo dejo abierto entonces el espacio para una reflexión crítica, interrogante o, en fin, manifestación que ustedes quieran hacer. Le vuelvo a agradecer a Antonella, que ahí veo que está ya asomándose para ayudarnos a este intercambio. Antonella, sí, querida. Muchas gracias. Bueno, como decía Gustavo, vamos a habilitar el espacio para las preguntas o para el intercambio de opiniones luego de esta charla. Pero no quería dejar de comentar que dentro de lo que es la plataforma de Hammurabi Digital, hemos también publicado la obra del doctor Gustavo Arocena sobre COVID-19 y prisiones argentinas, así que a todos aquellos que quieran aprovechar, estamos en este momento con el hot sale, que dura lunes, martes y miércoles, así que también pueden aprovechar para adquirir la obra del doctor. Así que bueno, dicho esto, si te parece bien, Gustavo, vamos a la sección de los comentarios y las preguntas. Hay algunos saludos y algunas reflexiones también. No me gusta. Sí. Bueno, acá saludos varios. Bueno, una reflexión que nos hace Yael, dice: la situación es cómo conviven los detenidos, es una responsabilidad del Estado, pero no estoy de acuerdo con prisión domiciliaria por COVID porque considero que la pulsera electrónica no termina siendo eficiente en los medios. En varias oportunidades dieron a conocer que el preso viola la medida y termina asesinando a la víctima. Esto es un ejemplo en los casos de violencia de género, ¿no? Que las cárceles no serán seguras, no debería, está redactado un poco así, a los tumbos, ser justificado para reducir población carcelaria. Y bueno, y habla sobre la teoría abolicionista penal, ¿no? Por eso digo que es un espacio para intercambio de opiniones y distintas reflexiones. Sí, es un buen aporte que yo agradezco, Yael. A ver, hay varias cuestiones que podría mencionar en cuanto a esto. Lo primero que diría es, yo no confundiría
problemas empíricos o no propondría problemas empíricos para solucionar situaciones dogmáticas. El hecho que, la pulsera electrónica no funcione como debe funcionar, que no haya la cantidad de dispositivos electrónicos para solucionar un problema de corte dogmático, no debe pagarse con el cercenamiento de los derechos de los reclusos. Insisto, problemas empíricos no deben ser pagados en monedas de restricción de derechos de personas que están purgando penas privativas de la libertad. Así que en cuanto a eso, me parece que el Estado tiene, por eso hemos insistido mucho en la idea de, que en realidad no es una idea, en esta prescripción de jerarquía constitucional con arreglo a la cual el Estado ocupa una verdadera posición de garante. Esto no es opinable, el Estado no puede decidir si vela o no por la salud de sus presos. De hecho, si no lo hace, incurre en responsabilidad internacional. Hay precedentes en Argentina, por ejemplo, respecto del caso Cárceles de Mendoza, donde se ha intimado al Estado para que acomode, para decirlo en sentido laxo, sus condiciones carcelarias para evitar las restricciones de derechos. Por eso es que el cumplimiento del Estado de su deber de garante no es una cuestión opinable. Yo he propuesto algunas alternativas para reducir el hacinamiento carcelario, y esto tampoco es opinable en el sentido de que el hacinamiento restringe derechos de los reclusos y el Estado, insisto, no puede restringir ningún otro derecho que no sea el derecho a la libertad ambulatoria. Ese es el único derecho que se ve legítimamente restringido por la condena y por la ley. De allí que toda otra restricción es ilegítima y por serlo torna igualmente ilegítima la privación de la libertad. Lo que proponemos de alguna manera es pergeñar o concebir alternativas que permitan reducir el hacinamiento carcelario, que insisto en esta idea, querido Yael, no solamente es inadmisible en tiempos de pandemia, sino que no lo es en ningún tiempo. No hay la posibilidad de una privación de la libertad respetuosa de los derechos de los reclusos cuando hay situaciones de hacinamiento carcelario. Pero si esto se da en situaciones de hacinamiento en la cual no se pueden respetar medidas de prevención mínimas para evitar el fácil contagio del COVID, bueno, el agravamiento del padecimiento inherente al encierro es absolutamente intolerable. Y que se entienda bien, lo último que defiendo es una posición abolicionista. Simplemente lo que propongo es que el Estado cumpla con su función de ejecutar las penas privativas de la libertad en condiciones que ese encierro sea legítimo. De lo contrario, se trata de una consecuencia ilegítima que en cuanto tal es intolerable y que incluso genera responsabilidad en el ámbito internacional. Fíjate, Yael, que proponer, sí, perdóname, Anabela, quería mencionar esto, proponer la prisión domiciliaria me coloca justamente en las antípodas de un abolicionista. Un abolicionista lo que diría es, esa persona no tiene que cumplir ninguna pena. Y la detención domiciliaria, en la ley 24.660, es una alternativa para situaciones especiales de cumplimiento de la pena, con lo cual no se me puede enrostrar el mote de abolicionista si lo que estoy proponiendo justamente es una alternativa de cumplimiento de la pena. A mí me parece, y con esto cierro, Yael, y agradezco tu aporte, a mí me parece que es importante, la discusión esta que estamos manteniendo aquí por dos razones. En primer lugar, porque nos hace pensar si el COVID trae algo nuevo en la discusión respecto del encierro carcelario. En lo personal creo que sí, porque le impedimos a los reclusos preservar un derecho que en relación con vos, Yael, conmigo y con Anabela, es absolutamente equivalente. Tiene el mismo derecho a la salud que todos nosotros, pero la situación de encierro, en situaciones de hacinamiento, le impiden preservarlo de la misma manera que nosotros. Por eso es que la primera pregunta es si agrega algo nuevo el COVID al encierro carcelario. La respuesta es que sí, pero además creo que el COVID nos da una buena razón para repensar respecto de si podemos seguir tolerando cárceles sobrepobladas y hacinadas. Esto es dogmáticamente inadmisible, sin perjuicio de que, en cuanto a la función que se asigna a la pena, resulta absolutamente imposible que la cumpla en cuanto a la adecuada reinserción social del recluso. El interno no puede, ya él bajo ningún concepto, llevar a cabo un tratamiento penitenciario dirigido a su reinserción social en situaciones de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria.
¿En qué culmina esta ecuación? En un altísimo porcentaje o nivel de reincidencia que se ubica en los responsables inadecuados, fundamentalmente en la institución de la pena. Y en rigor de verdad parecería que lo que debemos modificar, al menos de partida, es la forma en que se ejecuta la pena privativa de la libertad y no prescindir de la pena como consecuencia jurídica que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Así que la teoría abolicionista penal, al menos en esta intervención, no estuvo presente, mi querido amigo. Bien. Continuamos. Bueno, Cristian dice, buenas tardes, un saludo y reconocimiento especial al maestro Gustavo Alberto Arocena desde Sucre, Bolivia. Saludos para Cristian, un amigo de Bolivia. Saludos. Andrés Martín Chatruc, excelente exposición. Después están también unas felicitaciones por la clara exposición. Compartimos la idea de reducción de internos en tiempos de pandemia. Nuestro ordenamiento constitucional, en caso nuestro de Bolivia, garantiza el goce de los derechos del hombre que por ningún motivo, se ve en detrimento por alguna sentencia, dice. Y por último, Cristian Arancibia dice, ¿cuál sería la responsabilidad internacional del Estado en los casos en los que han fallecido personas privadas de libertad con prisión preventiva por COVID-19 por ausencia de atención médica oportuna? Es una buena pregunta, Cristian. Kili, te voy a decir porque recuerdo que fuiste alumno mío en alguna maestría. La responsabilidad es la responsabilidad que en términos dogmáticos tiene toda persona que ocupa una posición de garante. La misma posición de garante que tiene el padre respecto de su hijo menor de edad y que no le brinda alimentación, evitando los resultados que podrían derivar de no cumplir esa obligación. Por eso es que para Yael, que aludía a esta idea del abolicionismo penal, simplemente lo que se trata es de cumplir con las normas que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Si el Estado debe velar por la seguridad de los reclusos y no lo hace con la consecuencia de que los reclusos tengan algún detrimento en su salud o que fallezcan como consecuencia de esto, el Estado tiene una posición de garante que lo hace responsable de esa muerte. Así es sencillo. Por eso es que, insisto, se trata de porque sucede mucho en el ámbito de la normativa penitenciaria. Nuestro ordenamiento jurídico es absolutamente rico en materia de disposiciones que disciplinan la ejecución de la pena privativa de la libertad. Sucede que la práctica, por cuestiones ideológicas, por cuestiones empíricas, por cuestiones políticas o de otra índole, terminan estas disposiciones cayendo en saco roto. Pero, insisto, la posición de garante no es solamente una expresión discursiva o persuasiva, es una verdadera fuente jurídica que hace nacer una obligación cuyo quebrantamiento da lugar a responsabilidades del Estado, responsabilidades penales, si es que pudieran afirmarse en relación con el Estado, responsabilidades civiles, responsabilidades políticas y de mucha otra índole. Pero es, insisto, la responsabilidad de quien debe evitar un resultado y quien no lo hace. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No habiendo más preguntas en esta oportunidad, te agradecemos mucho nuevamente, Gustavo, por haber compartido esta charla con nosotros. Así que, esperamos tenerte próximamente en otros webinarios. Y le agradecemos también a todos aquellos que participaron y los esperamos en el nuevo ciclo y nuevas charlas que las pueden ver publicadas en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anabela, y gracias a todos. Saludos y afectos. Gracias.